Vayan y prediquen el Evangelio. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías, y él les ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarles que no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Cuando leemos el Evangelio y nosotros imaginamos la escena, entonces nos metemos y nos trasladamos hasta los hechos, lo que ocurrió en el momento. Y este pasaje que escuchamos es muy precioso y también un tanto duro si nosotros le ponemos atención. Imagínate que vas con unos amigos a subir, a caminar un cerro. O a veces cuando van a alguna peregrinación, que van de un lugar a otro, cuando uno va con sus amigos, con sus familiares o sus conocidos o con alguna persona, pues uno va platicando sus problemas, lo que viviste, las experiencias, lo que has pasado. Y hay experiencias que dan risa, que te divierten, que te alegran, pero también hay algunos momentos, algunas cosas que te cuentan, o cuando te reprenden, cuando vas en camino con alguien y te reprende, hay cosas que te hacen enojar y te molestan. Pues algo así ocurrió entre los apóstoles de Jesús. Jesús sale de Galilea y se va a Cesarea de Filipo, y por el camino por donde iban, pues seguramente ellos iban platicando pues cosas de la vida. Lo que habían pasado, los milagros que habían vivido, las experiencias que habían tenido. Y entre esta plática Jesús les pregunta: oigan, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿qué te ha dicho la catequista de Dios? ¿Qué te ha dicho tu abuelita de Dios? ¿Qué te han dicho tus amigos? Si es que tus amigos alguna vez te hablan de Dios. ¿Qué te han dicho los demás de Dios? ¿Qué te ha dicho el sacerdote de Dios? Así Jesús: ¿quién dice la gente? ¿Qué les ha dicho la gente de mí? Y entonces los apóstoles contestan: no, pues dicen que eres que Juan el Bautista, otros que Elías o que alguno de los antiguos profetas. Y aquí es donde viene lo más interesante, porque Jesús les dice: ¿y ustedes? ¿Y tú? ¿Quién dices? ¿Quién dicen que soy yo? Eso es lo más difícil, porque nos han dicho tantas cosas de Dios, que a veces hablamos de lo que los demás nos han dicho, pero tu experiencia de Dios, tú en este momento, ¿quién es Dios para ti? ¿Un Dios que te ha abandonado? ¿Un Dios que se ha vengado? ¿Un Dios que te ha castigado? ¿O un Dios de amor? ¿O un Dios de misericordia? ¿O un Dios que te ha perdonado, que te ha redimido? ¿Quién es Dios para ti? A veces renegamos de Dios y a veces decimos que Dios no existe. Y en otras ocasiones hasta le gritamos o nos alejamos más de Él o le decimos que no queremos nada con Él. ¿Tú qué dices? ¿Quién es Dios para ti? Porque de acuerdo a lo que tú digas de Dios, entonces tú vas a ser un buen hijo, un buen esposo, un buen cristiano, una buena persona. ¿Quién es Dios para ti? ¿Lo conoces? ¿Te has acercado a Él? ¿Quién es ese Dios del que te han hablado en la Eucaristía? ¿Del que te ha hablado? Quizá del que te ha enfadado tu mamá o tu papá o tu abuelito. Que vayas a misa, que porque Dios, que no te alejes de Dios y que Dios esto y que Dios aquello. Pero para ti, ¿cuál es la experiencia que tienes
de este Dios de amor. Y es ahí donde está lo difícil. Y luego viene, al final del Evangelio, Jesús reprende a Pedro. Después de esta respuesta que le dieron, Jesús siguió platicando con ellos, normal, en el camino, caminando, y les empezó a decir, fíjense que en Jerusalén, porque ellos iban rumbo a Jerusalén, en Jerusalén va a suceder esto. Me van a tratar no de la mejor manera, van a condenar y voy a terminar pues muriendo, condenado, flagelado, maltratado, herido. Y entonces Pedro lo reprende y le dice que no puede ser eso. Dice el texto que lo apartó para disuadirlo. Y la respuesta de Jesús es muy dura. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasaría si tu mejor amigo te reprendiera de esta manera? ¿Qué pasaría si alguien te dijera que eres el demonio, que eres diablo? Apártate de mí, Satanás, dice el pasaje. Jesús lo reprende porque Pedro se está poniendo en el lugar de Dios y está queriendo decidir él y no quiere que sucedan cosas que van a suceder. Les pongo un ejemplo para que tú entiendas esto. Si tú tuvieras una familia, tus hijos, tu esposa, y tú decides abandonar a esa familia para juntarte con otra mujer, o viceversa, decides dejar a esa familia para juntarte con otro hombre. Si alguien te reprendiera y te dijera, oye, ¿por qué no entiendes? ¿Que no te das cuenta que estás destruyendo una familia? ¿Que no te das cuenta que estás echando a la basura lo que tanto te costó solamente porque se te calentó la cabeza y otras cosas, y por eso has decidido abandonar a tu familia? Jesús reprende a Pedro, apártate de mí, Satanás, no seas demonio, entiende que hay cosas que no tienes por qué hacerlas, que no porque te dio gusto un rato, por una borrachera, decidiste destruir y dejar traumados a unos hijos sin un padre o sin una madre. Qué duro es Jesús, pero qué necesaria es la corrección. Queridos hermanos, les invito a llevarnos esta enseñanza y a preguntarnos todos los días, ¿quién es Dios para mí? Porque de acuerdo a lo que tú profeses de Dios, eso mismo vas a hacer tú, eso mismo vas a dar testimonio y vas a dar ejemplo a los demás de ese Dios en el que tú crees. Que Dios les bendiga. Nos encomendamos a sus oraciones. Le agradecemos al seminarista Isaac, que fue el que nos leyó hoy el Evangelio. Él es de Uruapan, está en tercero de filosofía. Recen por él para que Dios le siga ayudando en su discernimiento vocacional. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. te lo pedimos. Por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Que así sea. Con tu like, el Evangelio llega a más hogares. Haz sonar la campanita. Recuerda pedir por nosotros. Que nosotros pedimos por ti. gracias por compartir la alegría del Evangelio. Escríbenos, estaremos pendiente a ti. Tata Cuarapirixin Ucha Curante. Gracias por llegar al final de este video. Dios los bendiga.